Este joven fue golpeado por varios compañeros de clase después de clase simplemente porque era demasiado guapo. Sin embargo, mientras se levantaba con dificultad, vio a una niña no muy lejos, sonriéndole, al ver la burla maliciosa de la niña. El niño se enfureció, rápidamente agarró su zapato del suelo y se lo lanzó con todas sus fuerzas. Inesperadamente, la niña no lo esquivó y el zapato le dio de lleno en la frente. Con un grito desgarrador, la niña se desplomó en el suelo. Solo entonces el chico se dio cuenta de su miedo. Antes de que llegaran los padres de la niña, el chico no tuvo oportunidad de disculparse. Más tarde, sin embargo, regresó a escondidas. En el lugar donde había caído la niña, encontró un collar con el nombre Yejeon grabado. In-seok ni siquiera había llegado a la puerta de su casa. Desde lejos, vio a su madre discutiendo acaloradamente con un grupo de clientes masculinos por el incidente del bar. Su madre se fijó en la mancha de sangre que tenía en la boca mientras él se alejaba con indiferencia. Su corazón se llenó de emociones encontradas. Más tarde, intentó consolar a su hijo, pero madre e hijo acabaron enzarzados en una fuerte discusión sobre su padre. En su furia, perdió el control y golpeó a su hijo en la cara, sintiéndose totalmente injusticiado. In-seok se retiró al escondite secreto que solo compartía con su padre. Resultó que su madre ya no podía tolerar la mediocridad de su padre. Ante la repetida violencia doméstica, su padre finalmente nunca volvió a casa. La marcha de su padre dejó a In-seok con una soledad sin precedentes. Esta soledad se sentía como una nube impenetrable de tristeza. Por lo tanto, albergaba un profundo resentimiento hacia su madre. Con la llegada de una estudiante transferida al día siguiente, la soledad y la tristeza en el corazón de In-seok finalmente se verían atravesadas. Cuando la niña de ayer reapareció ante In-seok, el rostro juvenil de In-seok se llenó de asombro. El profesor le contó que la niña era ciega y que se llamaba Yejeon. Al recordar su comportamiento excesivo del día anterior, In-seok sintió una profunda vergüenza. Después de clase, se dirigió a casa solo, como de costumbre, pero el profesor lo llamó para que volviera. Detrás de él apareció Yejeon. Resultó que el profesor se había dado cuenta de que In-seok y Yejeon vivían cerca. Teniendo en cuenta que la ceguera de Yejeon le dificultaba el trayecto, el profesor esperaba que In-seok la acompañara a casa de camino. Sin embargo, a mitad de camino, In-seok le devolvió el collar a Yejeon y se dio la vuelta sin mirar atrás. Yejeon no mostró sorpresa alguna. Simplemente miró en la dirección en la que se había marchado In-seok. A través de su visión borrosa, creyó vislumbrar su silueta impaciente alejándose. Sin embargo, In-seok no se había alejado mucho. Simplemente estaba acostumbrado a la soledad. O tal vez la presencia de Yejeon lo había dejado algo nervioso. Pero justo cuando Yejeon cruzaba un paso a nivel, se encontró atrapada en medio de la carretera por las barreras de hierro. Los trenes se precipitaban hacia ella desde ambas direcciones. Solo cuando el silbido del tren atravesó el aire, el miedo se apoderó realmente de Yejeon. En ese momento, In-seok quedó completamente horrorizado por la escena. Abandonó apresuradamente su bicicleta y corrió hacia Yejeon. Sin embargo, la gran distancia que los separaba lo dejó impotente. Obligado a ver con impotencia cómo pasaban los trenes rugiendo, In-seok estaba consumido por el arrepentimiento, con los ojos ardientes de una esperanza desesperada por un milagro. Mientras los trenes pasaban rugiendo, se produjo un milagro. El personal ferroviario salvó la vida de Yejeon. Al ver que Yejeon estaba ilesa, In-seok sintió tanto alegría como vergüenza. A partir de ese día, una sombra siguió a Yejeon allá donde iba. La vida de In-seok ya no era solitaria. Ahora tenía a alguien a quien proteger. A la mañana siguiente, de camino al colegio, In-seok buscó a Yejeon entre la multitud. Solo cuando la vio atravesar las puertas del colegio, una sonrisa largamente esperada apareció finalmente en su rostro. In-seok había dado por sentado que Yejeon nunca descubriría su protección encubierta. Sin embargo, la repentina aparición del profesor dejó al descubierto todos sus movimientos. La naturaleza comprensiva de Yejeon no hizo más que profundizar el creciente afecto de In-seok por ella. Después de clase ese día, In-seok se ofreció a acompañar a Yejeon a casa. Pero ella se negó. No estaba segura de si su oferta era totalmente desinteresada. Quizás se debía a la culpa de In-seok por los acontecimientos del día anterior y, además, ella no quería ser una carga para nadie. Habiendo perdido a sus padres a una edad temprana, Yejeon había vivido su vida dependiendo de los demás. En el fondo, anhelaba la amistad, pero temía ser rechazada. Sin embargo, In-seok, con su orgullo herido por la negativa, apenas había avanzado cuando comenzó un repentino aguacero. Sin dudarlo un momento, In-seok dio la vuelta a su vehículo y regresó a toda velocidad. En medio de la bulliciosa multitud, no pudo localizar a Yejeon. Justo cuando In-seok se sentía completamente perdido, un aroma refrescante flotó en el aire a través de la lluvia. No muy lejos, Yejeon avanzaba a tientas sola. In-seok corrió rápidamente hacia ella, y Yejeon adivinó que era In-seok. In-seok llevó a Yejeon por el camino rural embarrado. Sin embargo, la lluvia solo se intensificó. Temiendo que ella pudiera resfriarse, se detuvo bajo un gran árbol para protegerse. Yejeon le expresó su profunda gratitud por haber regresado a buscarla. Pero In-seok, contradiciéndose a sí mismo, afirmó que solo pasaba por allí. Al ver su renuencia a admitirlo,
Yejeon cambió de tema y lo invitó a escuchar música juntos. Sin embargo, la repentina cercanía despertó en In-seok el impulso de echar un vistazo a su rostro. Inesperadamente, el giro casual de la cabeza de Yejeon provocó una sacudida en el corazón de In-seok. Después de recuperar la compostura, In-seok se encontró incapaz de resistirse a mirar a Yejeon una vez más. Esta vez, se dio cuenta de que su ropa estaba empapada. Al momento siguiente, levantó lentamente su pequeña mano y la colocó sobre la cabeza de Yejeon. Aunque su gesto parecía insignificante, quedó grabado en el corazón de Yejeon. A partir de entonces, el asiento trasero de la bicicleta de In-seok existía únicamente para Yejeon. Sin embargo, con la llegada del descanso entre clases, esta amistad que trascendía la edad se enfrentó una vez más a una ruptura. Justo cuando In-seok se inclinó para beber del grifo, la ciega Yejeon de repente acercó su rostro. Sus delicados rasgos rozaron tiernamente la nariz del niño. Una sensación indescriptible dejó a In-seok estupefacto. Sin embargo, su intimidad pronto provocó las burlas despiadadas de sus compañeros de clase. Para evitar más burlas, el joven y tímido In-seok les dijo hipócritamente a todos que acompañaba a Yejeon a casa todos los días, simplemente por lástima hacia su ceguera. Sin que In-seok lo supiera, sus palabras le dieron un golpe devastador a Yejeon. Ignorando a los demás, ella solo pudo fingir indiferencia y alejarse. Al ver la solitaria figura de Yejeon alejarse en la distancia, In-seok se sintió abrumado por el arrepentimiento. Después de la escuela, por mucho que In-seok intentara explicárselo, Yejeon se negaba a volver a montar en su bicicleta. Al ver su obstinación, In-seok decidió inicialmente dejarla en paz. Sin embargo, su corazón se negaba a obedecer su voluntad. Al final, solo pudo retomar su papel de sombra. Mientras tanto, la tía de Yejeon había acumulado importantes deudas por el juego. Los acreedores llegaron al bar donde trabajaba su tía, el hogar de In-seok, para cobrar. Habiendo recibido un aviso previo, la tía huyó. Al encontrar a su tía ausente, los acreedores decidieron secuestrar a Yejeon y venderla para saldar la deuda. In-seok y Yejeon, escondidos en un rincón, escucharon estas palabras. Al enterarse de que Yejeon iba a ser vendida, In-seok encontró de repente un valor que no sabía que poseía. Agarró la mano de Yejeon y decidió huir. Los dos corrieron hasta el escondite secreto de In-seok. Yejeon le dijo a In-seok que su tía ya había huido y que ahora no sabía a dónde ir. Inesperadamente, In-seok le arrebató de repente el bastón blanco a Yejeon. Luego le apretó la mano con fuerza una vez más. Entonces, con determinación inquebrantable, declaró: a partir de ahora, yo seré tus ojos. Con la promesa de In-seok asegurada, Yejeon entró felizmente en su escondite secreto. Mientras tanto, el caos reinaba en casa. Todo el vecindario había registrado todos los lugares a los que In-seok podría haber ido, pero no encontraron rastro alguno de él. Esto finalmente despertó un atisbo de miedo en su madre, que siempre le había dejado vagar libremente. Pasaban los minutos, pero su hijo no daba señales de regresar. Dentro del escondite, Yejeon yacía profundamente dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de In-seok. Pero la noche otoñal era muy fría. Al darse cuenta de que aquello era insostenible, In-seok despertó urgentemente a Yejeon. Cuando supo que In-seok tenía intención de volver a casa, Yejeon se negó rotundamente. Sin su tía, no tenía ningún otro lugar a donde ir. In-seok le aseguró: no te preocupes, estoy aquí. Mientras hablaba, se acercó para ayudar a Yejeon a levantarse. Sin embargo, ella se derrumbó débilmente en sus brazos. En ese instante, In-seok sintió un miedo diferente a todo lo que había sentido antes. Este temor superaba incluso el dolor de haber perdido a su padre. Sin dudarlo un momento, cargó decididamente a Yejeon a sus espaldas y comenzó a correr rápidamente hacia casa. Al llegar a la puerta, su madre le exigió saber dónde había estado. In-seok le prometió que nunca volvería a pelear y que estudiaría con diligencia. Le rogó que no echara a Yejeon. Al final, incapaz de soportar ver a su hijo tan angustiado, su madre accedió a pagar la deuda de la tía de Yejeon. Sin embargo, después, In-seok no cumplió la promesa que le había hecho a su madre de estudiar con ahínco. En cambio, a una edad tan temprana, eligió el camino equivocado y pasó sus días en compañía de Yejeon, a una edad en la que deberían haber estado reflexionando sobre por qué 1 más 1 es igual a 2. En cambio, discutían el profundo misterio de la compañía eterna que ni siquiera los adultos podían comprender. Yejeon le regaló a In-seok un collar con su nombre grabado. En apariencia, ella afirmaba que era una muestra de su vínculo duradero, pero el significado más profundo se entendía sin necesidad de palabras. A cambio, In-seok prometió componer una obra maestra para Yejeon. Yejeon no pudo resistirse a acariciar la mejilla de In-seok, mientras sus dedos trazaban sus rasgos. Le declaró solemnemente a In-seok que ahora conocía su rostro, y que lo reconocería al instante cuando recuperara la vista gracias a la cirugía. Pero las palabras de una mujer son engañosas. Después de que sus ojos se curaran, Yejeon coqueteó con el mejor amigo de In-seok delante de él, aunque la madre de In-seok se oponía vehementemente a su unión. La terquedad de él finalmente la obligó a ceder. Sin embargo, cuando llegó el día, la madre de In-seok finalmente encontró motivos para expulsar a Yejeon. Hoy era la actuación de Sun-yeon.
la admiradora secreta de In-seok. In-seok asistió por invitación, pero su presencia enfureció a los pretendientes de Sun-yeon. Sun-yeon se burló diciendo que ningún hombre se atrevía a ponerle un dedo encima a In-seok. Sus burlas dejaron a los hombres humillados. Ni siquiera podían vengarse delante del médico militar. Las burlas de Sun-yeon los dejaron completamente deshonrados. Para demostrarle su valía a Sun-yeon, In-seok buscó venganza. Rápidamente reunió a sus hombres. Entonces, cuando In-seok fue a buscar algo y se separó de Yejeon, aparecieron detrás de Yejeon como espectros, bloqueado por la barrera del ferrocarril. In-seok solo pudo ver impotente cómo Yejeon desaparecía ante sus ojos. Llevaron a Yejeon a una fábrica abandonada. Aunque alguna vez fueron compañeros de clase, ahora parecían una manada de demonios. Humillaron sin piedad a Yejeon. Esto aterrorizó aún más a la chica ciega, así que empezó a gritar el nombre de In-seok sin cesar. Sin embargo, sus gritos enloquecieron al hombre al instante. Desgarró el abrigo de Yejeon con un movimiento brutal. En ese mismo momento, In-seok, que estaba buscando cerca, oyó los desgarradores gritos de Yejeon. Sus ojos se enrojecieron al instante al ver cómo la maltrataban. Sin embargo, 2 puños nunca podrían enfrentarse a 4 manos. En medio de los desgarradores gritos de Yejeon, In-seok fue llevado al hospital. Al ver a su hijo golpeado, la madre de In-seok se sintió abrumada por el dolor. Al momento siguiente, llamó a la tía de Yejeon a su habitación, y le ordenó que se llevara a Yejeon lejos de Seúl inmediatamente. Esta exigencia irrazonable provocó rápidamente la indignación de la tía Yejeon. Pronto estalló una fuerte discusión entre las dos. Al enterarse de que la madre de In-seok pretendía echarla, Yejeon corrió a suplicarle clemencia. Sin embargo, la madre de In-seok se mantuvo totalmente inflexible. Esa noche, la tía Yejeon se coló en el tocador de la madre de In-seok y robó algunas pertenencias. Por lo tanto, no tuvo más remedio que huir con Yejeon esa misma noche. Su partida fue presenciada por In-seok, que acababa de regresar del hospital. La pobre Yejeon ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de In-seok antes de que su tía la empujara a un taxi. In-seok persiguió el coche desesperadamente, gritando el nombre de Yejeon una y otra vez. Al ver cómo el taxi se hacía cada vez más pequeño, In-seok sintió una profunda sensación de injusticia, pero no podía hacer nada. Solo pudo ver impotente cómo Yejeon desaparecía de su vista. Al regresar a casa, In-seok se enteró de que había sido su madre quien había echado a Yejeon. También supo que la tía Yejeon había robado el dinero de su madre. Sin embargo, culpó por completo a su madre por el dolor de perder a Yejeon. Tras una fuerte discusión que casi llevó a su madre a la desesperación, ardiendo de furia reprimida y sin ningún lugar donde descargarla, In-seok buscó a los compañeros de clase que habían acosado a Yejeon. Esta vez, impulsado por la rabia, la destreza de In-seok en la lucha fue extraordinaria. Devolvió con los puños todas las humillaciones que Yejeon había soportado. Sin embargo, con la policía involucrada, los padres del otro se negaron a dejar el asunto en paz. Solo cuando la madre de In-seok se arrodilló suplicando clemencia, el asunto finalmente se calmó. Una noche, tarde, la madre de In-seok entró silenciosamente en la habitación de su hijo. Ver a su hijo autodestruirse por amor le partía el corazón. Sabía que esto no podía seguir así. Al día siguiente, le dijo a In-seok que hiciera las maletas. Esta vez, se ofreció a llevarlo con el padre al que había añorado día y noche. Sin embargo, In-seok creyó erróneamente que su madre lo estaba abandonando. No sabía que su madre tenía una enfermedad terminal y le quedaba poco tiempo de vida. Pero, sobre todo, ella sentía en lo más profundo de su ser que Yejeon no estaba a la altura de su hijo. Sin embargo, cuando padre e hijo se reunieron después de una década separados, no hubo rastro de alegría por su tan esperado reencuentro. En cambio, solo hubo un desconcierto total. Después de ordenarle a In-seok que se quedara a vivir allí, su madre dejó un fajo de billetes sobre la mesa y se dio la vuelta para marcharse. Lo que no sabían era que, en el momento en que la madre de In-seok se marchó, una mujer salió de la habitación. Al enterarse de que In-seok era el hijo de su marido, la mujer estalló en una furiosa rabieta. Su repentina aparición hizo que In-seok se diera cuenta de que su padre había reconstruido una nueva familia. No había lugar para él allí. Así, padre e hijo, reunidos tras una década de separación, se despidieron sin intercambiar una sola palabra. Mientras tanto, Yejeon, consumida por el anhelo de In-seok, lloraba hasta quedarse dormida noche tras noche. Le había rogado a su tía que le dejara ver a In-seok solo una vez, pero su tía le dijo que se olvidara de In-seok. Después de irse de la casa de su padre, In-seok decidió vivir y trabajar solo. Unos días antes de Nochebuena, In-seok llamó al hombre calvo que trabajaba en el bar de su madre, e insistió en que debía volver a casa para el día de Navidad. Yejeon le había prometido a In-seok que le regalaría un par de guantes por Navidad. In-seok estaba seguro de que Yejeon también volvería ese día. Lo que no sabía era que el hombre calvo le había comunicado inmediatamente a Sun-yeon la inminente llegada de In-seok. Pronto llegó el día de Navidad. Yejeon se escapó mientras su tía estaba ausente. En la estación, ella e In-seok subieron al tren uno tras otro. Aunque estaban a solo unos centímetros de distancia, el destino les negó la oportunidad de encontrarse. Así, la pareja perdió su tan esperada reunión. Sun-yeon, sabiendo que In-seok regresaba ese día,
Llegó temprano a la salida de la estación para esperarlo. Al ver a Yejeon justo detrás de ella, Sunyeon encontró rápidamente una excusa para alejar a In-seok. Al salir de la estación, Yejeon se dirigió directamente a su escondite secreto. Al principio, pensó que In-seok estaría tan ansioso por este día como ella. Sin embargo, cuando abrió la puerta con impaciencia, la habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de sus propios latidos. Mientras tanto, In-seok, ansioso por no perder su cita con Yejeon, seguía distraído por las insistentes atenciones de Sunyeon. Finalmente, decidió dejar atrás a Kuywa y dirigirse al escondite secreto para encontrar a Yejeon. Pero Kuywa, desesperada por impedir su encuentro, se lanzó deliberadamente al implacable flujo del tráfico. Yejeon esperó desde el amanecer hasta el anochecer, pero In-seok nunca apareció, así que se dirigió al bar de la madre de In-seok. Baldie le informó a Yejeon que In-seok había sido enviado a vivir con su padre después de meterse en una pelea. Para vengarla, la repentina aparición de la madre de In-seok dejó a Yejeon algo nerviosa. Aunque era ciega, percibía claramente el profundo rechazo que la madre de In-seok sentía por ella. Al enterarse por el médico de que Kuywa estaba ilesa, In-seok corrió sin cuidado hacia su escondite secreto. Cuando abrió la puerta, Yejeon ya hacía tiempo que había desaparecido de la habitación, justo cuando la desesperación lo abrumaba. Levantó la vista y vio el guante que Yejeon había dejado en el árbol de Navidad. Tras confirmar que Yejeon había estado allí, In-seok se apresuró a volver a casa sin demora. Sin embargo, Yejeon, tras soportar la fría mirada de la madre de In-seok, ya se había marchado del bar. De camino, se encontró por casualidad con Kuywa, que acababa de regresar. Inesperadamente, Kuywa se llevó a Yejeon a la estación de tren sin decir una palabra. De vuelta a casa, Baldie informó inmediatamente a In-seok de que Yejeon había estado allí. Sutilmente, In-seok culpó a su madre por no haber podido encontrarse con Yejeon. La madre y el hijo, separados durante medio año, volvieron a enfrentarse. In-seok juró romper todos los lazos con esta familia. Sus palabras desagradecidas casi provocaron la muerte de su madre en el acto. Esa misma noche, In-seok regresó apresuradamente a la ciudad donde trabajaba. Esta vez, su padre, rompiendo con la tradición, lo recibió en la estación. Padre e hijo encontraron un restaurante cercano para cenar. Durante la comida, papá sacó a colación el tema de sus defectos hacia su hijo a lo largo de los años y admitió sus propias deficiencias. Esperaba que In-seok le concediera otra oportunidad para ser padre. Las palabras de papá hicieron llorar a In-seok. Ese afecto paterno tan anhelado volvió a llenar el corazón de In-seok. Poco después, gracias a los arreglos de su padre, In-seok se echó la mochila al hombro y regresó al campus. Allí forjó un vínculo inesperado con Kyun, un compañero de armas nacido de la adversidad compartida. Mientras tanto, Yejeon, impulsada por las dificultades económicas de su tía, se casó con un extranjero. Pronto se marcharía al extranjero con su tía. Antes de partir, visitó la iglesia para tocar el órgano, canalizando su añoranza por In-seok en la música. Inesperadamente, In-seok estaba cerca y escuchó el sincero anhelo de Yejeon en medio del bullicio de la ciudad. Sin embargo, cuando llegó a la iglesia, Yejeon había desaparecido. In-seok salió corriendo y la llamó por su nombre. Por mucho que gritara, su novia no se percató de nada. Solo al final de la calle se detuvo Yejeon, preparándose para cruzar. Cuando se quitó los auriculares, se encendió la luz verde. Aprovechando el momento, In-seok corrió hacia ella. Aunque Yejeon no podía ver nada e In-seok no dijo nada, ella gritó su nombre. Tras un breve y tierno abrazo, regresaron a la iglesia. Reunidos tras tanto tiempo separados, se juraron devoción eterna allí mismo. Yejeon, que debía volar al extranjero al día siguiente, ahora solo deseaba estar con In-seok. Le pidió a In-seok que se la llevara lejos, a cualquier lugar, siempre y cuando estuvieran juntos, aferrándose a su pequeña mano. In-seok, todavía desconcertado, juró no volver a soltarla nunca más. Justo cuando Yejeon decidió quedarse con In-seok para siempre, le preocupó su tía. Aprovechando un momento en el que In-seok salió, llamó a su tía para disculparse. Sin embargo, la tía siempre había considerado a Yejeon como su propia hija. La repentina partida de Yejeon le partió el corazón. Sin embargo, In-seok escuchó su conversación al regresar. Por amabilidad, después de que Yejeon se durmiera, llamó a su tía con la intención de consolarla. Inesperadamente, su tía le informó a In-seok que se iban al extranjero al día siguiente. Le rogó a In-seok que trajera de vuelta a Yejeon, ya que necesitaban llevarla al extranjero para tratarle los ojos. Prometió traer a Yejeon de vuelta con él en perfecto estado de salud en unos años. Teniendo en cuenta el largo futuro que le esperaba a Yejeon, In-seok aceptó entre lágrimas la petición de la tía, aunque la tía juró que algún día devolvería a Yejeon. In-seok sabía en lo más profundo de su corazón que esta despedida podría ser para siempre. Contemplando a Yejeon dormida, una persistente renuencia le oprimía el corazón. De repente, Yejeon se despertó de una pesadilla. En su sueño, la luz había vuelto a sus ojos. Sin embargo, aunque podía oír claramente la voz de In-seok, no lo encontraba por ninguna parte. In-seok sonrió con amargura, asegurándole que estaba a su lado y que nunca la abandonaría. Solo cuando tocó su rostro familiar,
Las emociones de Yejeon finalmente se calmaron. Esperaba que In-seok la llevara al mar al día siguiente para ver el amanecer, el atardecer y las nubes. El anhelo de luz de esta niña ciega. La determinación de In-seok de devolver a Yejeon a su tía se hizo cada vez más fuerte. A la mañana siguiente, In-seok engañó a Yejeon para que fuera al aeropuerto con el pretexto de ir a la costa. Sin embargo, en cuanto salió del taxi, Yejeon se dio cuenta de que no era la costa. Al oír a In-seok pronunciar la palabra aeropuerto, una ola de furia la invadió y comenzó a cruzar la carretera de forma imprudente. Afortunadamente, un coche que se acercaba frenó a tiempo. Al ver a Yejeon, que se negaba a marcharse incluso a costa de su vida, In-seok sintió que se le partía el corazón. Pero para devolverle la vista a Yejeon, In-seok solo pudo prometer, en contra de su conciencia, que sin duda se iría al extranjero para encontrarla pronto. Aunque las palabras de In-seok no bastaron para calmar la angustia del corazón de Yejeon, ella decidió creer que él se iría al extranjero para encontrarla. Las lágrimas de Yejeon fluyeron sin cesar desde el momento en que bajó del taxi hasta que subió al avión. Realmente temía dejar a In-seok. E In-seok sentía lo mismo, aunque era mejor ocultándolo. Antes de separarse, Yejeon volvió a trazar suavemente los contornos del rostro de In-seok. Cuando sonó el anuncio de embarque, este breve reencuentro daría paso inevitablemente a una despedida desgarradora. Solo cuando In-seok vio a Yejeon desaparecer de su vista, finalmente se derrumbó, con lágrimas calientes corriendo por su rostro. Yejeon cruzó el océano con su tía para buscar tratamiento para sus ojos. Pensó que esto marcaría el final de su vida en la oscuridad, pero resultó ser el comienzo de una pesadilla. Al principio, In-seok se mantuvo en contacto con Yejeon a través de mensajes grabados. Sin embargo, más allá de su anhelo por la luz, Yejeon apreciaba más que nada recibir las cartas diarias de In-seok. Ese día, el novio fue testigo del comportamiento ambiguo de su esposa con un vecino y se consumió de rabia. Al principio, se limitó a acusarla verbalmente de infidelidad, pero la tía conocía muy bien los celos extremos de su marido. Además, su ocupación pasada distaba mucho de ser respetable. Sin embargo, en lugar de contenerse, se comportaba con excesiva calidez hacia todos los hombres que pasaban. Finalmente, el hombre no pudo soportarlo más y golpeó a su esposa. Yejeon también se vio atrapada en el fuego cruzado. La tía siempre había despreciado a su marido por su pobreza. Ahora, al recurrir él a la violencia doméstica, su furia estalló, se llevó a Yejeon y comenzó una vida de constante vagabundeo. A partir de ese momento, In-seok perdió todo contacto con Yejeon. Sin saberlo, In-seok siguió escribiendo cartas a Yejeon como antes. No sabía que esas cartas eran quemadas hasta convertirse en cenizas por el hombre. Mientras tanto, después de regresar a la escuela, In-seok cambió su nombre. Ni siquiera su mejor amigo actual, Kyun, sabía que tenía dos nombres. Le advertía a In-seok que no se juntara con Kyun, diciéndole que este tipo algún día intentaría robarle a su esposa. Pero In-seok no me escuchó, y los dos se hicieron cada vez más amigos. Sin embargo, justo cuando In-seok se disponía a buscar a Yejeon tras sus exámenes de acceso a la universidad, su madre sufrió un repentino ataque al corazón y falleció. Su repentina muerte supuso un golpe devastador para In-seok. A través de las palabras del hombre calvo, llegó a comprender el profundo cariño de su madre. También se dio cuenta de su propia ignorancia juvenil. En su lecho de muerte, ella le confió todos los ahorros de su vida, pero se produjo una calamidad aún mayor. El padre de In-seok fue incriminado por su supuesto mejor amigo y encarcelado. Para asegurar la liberación de su padre, In-seok entregó a su madrastra hasta el último centavo que su madre le había dejado. Pero ¿quién podría haber previsto que, cegada por la codicia, ella se llevaría el dinero de In-seok y huiría con un modelo masculino? Impulsado por la necesidad y su promesa a Yejeon, In-seok se vio finalmente obligado a aceptar un trabajo como obrero en una obra. Después de completar sus exámenes de ingreso a la universidad, Kyun, a instancias de su padre, partió hacia una vida de extravagancia en el extranjero. Ese día, entre la multitud, vio a una chica ciega. Su belleza refrescante y ajena al mundo destrozó al instante el mito de Kyun de que no creía en el amor. Kyun no se dio cuenta en ese momento de que la chica que le había robado el corazón a primera vista no era otra que la novia de su mejor amigo. Para acercarse a Yejeon, Kyun visitaba con frecuencia el parque, con la esperanza de encontrarse con ella por casualidad. Yejeon, que se alojaba en un hotel por las noches, solo podía pasar los días en el parque. En poco tiempo, los dos se familiarizaron. Al saber que Kyun era coreano, la tía Yejeon se acercó a él para pedirle ayuda para encontrar trabajo. Ahora, tanto la tía como Yejeon estaban obsesionadas con la idea de comprar billetes de avión para volver a casa. Finalmente, gracias a la presentación de Kyun, la tía llevó a Yejeon a un bar para hacer una audición como cantante. Sin embargo, la tía, ya mayor y pasada su mejor momento, no logró impresionar al dueño del bar. En cambio, al dueño le gustó la ciega Yejeon, al principio tímida y reservada. Yejeon luchó por relajarse. Al ver esto, Kyun se apresuró a intervenir para acompañarla con la guitarra y animarla. Solo entonces Yejeon fue desplegando poco a poco su extraordinaria voz. Pronto, su canto atrajo a un gran número de seguidores. Kyun, naturalmente,
se encontraba entre ellos, al ver a la impresionante y hermosa Yejeon en el escenario. Una sonrisa significativa apareció en la comisura de los labios de Kyun. Con un trabajo asegurado, Yejeon alquiló un piso. Esto significaba que podía volver a escribir cartas a In-seok. Mientras tanto, desde la muerte de su madre y el arresto de su padre, Kuya se había mudado con él con el pretexto de cuidarlo. In-seok intentó echarla, pero fue en vano. Lo primero que hizo Kuya al mudarse fue devolver las cartas de Yejeon sin abrir. Al ver las cartas devueltas, Yejeon quedó completamente perpleja. La tía echó un jarro de agua fría sobre la situación, sugiriendo que In-seok podría haberse inquietado y haber encontrado a otra persona. Yejeon ignoró a su tía, convencida de que In-seok nunca la traicionaría. De hecho, In-seok revisaba el buzón a diario en busca de cartas de Yejeon. Sin embargo, cada vez lo encontraba vacío. Mientras tanto, Kyun, ansioso por ganarse el favor de Yejeon, utilizó el pretexto de buscar trabajo para concertar una cita con ella. Cuando salieron, Kyun le había prometido claramente llevarla a una cafetería. En cambio, la llevó a su propia casa. Al principio, Yejeon no sospechó nada. Solo cuando Kyun subió las escaleras y sonó de repente el teléfono fijo, Yejeon empezó a sentirse engañada. Así, la incipiente amistad entre ellos quedó completamente destruida. Sin embargo, este incidente hizo que Kyun se diera cuenta de que Yejeon no era como esas mujeres que se lanzaban a los hombres. Mientras tanto, In-seok se mostraba inseparable de Sun-yeon. Como podía Mino, que durante mucho tiempo había albergado sentimientos secretos por Chuiwa, tragarse su orgullo? Mino convocó inmediatamente a sus secuaces y volvió a golpear a In-seok. En su furia, incluso tiró el collar que Yejeon había dejado para In-seok. Sin embargo, este mismo collar fue recuperado por Kuiwa, que llegó para rescatar a In-seok. Pero en lugar de devolvérselo, dejó a In-seok buscándolo toda la noche, totalmente indiferente. Varios días después, In-seok regresó a su ciudad natal. Allí recibió una noticia: Baldie se había encontrado con Yejeon en el extranjero. Resultó que, tras la muerte de la madre de In-seok, Baldie se había ido al extranjero. Por casualidad, se había encontrado con Yejeon. Sin duda, esta era la noticia más feliz que In-seok había recibido desde que perdió el contacto con Yejeon. En consecuencia, In-seok aceleró sus planes de abandonar el país. Mientras tanto, Yejeon, al enterarse por Baldie del fallecimiento de la madre de In-seok, se sintió abrumada por el dolor. Anhelaba echar a volar y volar al lado de In-seok. Sin embargo, cuando abrió su hucha, descubrió que estaba casi vacía. Resultó que su tía había apostado en secreto hasta el último centavo que Yejeon había ganado. Mientras tanto, In-seok, que quería sorprender a Yejeon, había gastado todos sus ahorros en un anillo que simbolizaba su amor. Pero Kuya vio accidentalmente el anillo, confundiéndolo con un regalo destinado a ella. In-seok se disculpó y le aclaró que no era para ella. Kuya, consumida por el amor convertido en odio, tramó al instante un plan malicioso. Días más tarde, la tía finalmente encontró una carta dirigida a Corea en el buzón. Al principio, ambos asumieron que era de In-seok, pero al abrirla, descubrieron que era de Kuya. La carta decía que In-seok había fallecido en un accidente de coche. Yejeon quedó completamente devastada al escuchar la noticia. En el fondo, sentía que había defraudado a su novio. Consumida por la desesperación, Yejeon decidió seguir a su novio en la muerte. En el momento en que In-seok salió del aeropuerto para cumplir su promesa. Afortunadamente, Kyun presenció esta escena mientras iba a recoger a In-seok. Fue él quien llevó a Yejeon al hospital a tiempo. Sin embargo, esto significó que Kyun perdiera su reunión con In-seok. In-seok, siguiendo la dirección que figuraba en la carta, buscó a Baldie. Con la ayuda de Baldie, In-seok pronto encontró el bar donde cantaba Yejeon. Sin embargo, le dijeron que ella había renunciado y regresado a casa. La pareja se dirigió entonces al piso alquilado por Yejeon. Pero por mucho que Baldie llamara, Yejeon no respondía. In-seok supuso que Yejeon podría haber salido. Le dijo al hombre calvo que volviera al trabajo mientras él se quedaba en la puerta, esperando el regreso de Yejeon. Sin embargo, In-seok esperó 2 días y 2 noches. Su aspecto demacrado conmovió incluso al hombre calvo. Al ver que esto era insostenible, el hombre calvo sugirió a In-seok que visitara al novio de la tía de Yejeon. Sin embargo, justo cuando los dos estaban discutiendo esto, el dueño del bar llamó al calvo a un lado. Le entregó una bolsa y le pidió que la entregara en un lugar específico. Pero el calvo dejó la bolsa en el autobús. Cuando In-seok se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Aunque Yejeon estaba fuera de peligro inmediato gracias a los esfuerzos de los médicos, seguía inconsciente. El médico informó a Kyun de que la paciente había decidido activamente renunciar a su vida. Si se negaba a despertar, nadie podría salvarla. Por las palabras de la tía, Kyun supo que Yejeon había estado desesperada. También descubrió que los ojos de Yejeon podían recuperarse con una operación. Pero justo cuando hablaban de In-seok, Yejeon abrió los ojos de repente. Al despertar, Yejeon lloró y pidió ver a In-seok. Su tía y Kyun solo podían mirar impotentes. Con el corazón encogido, In-seok no encontró nada en casa del novio de su tía. Justo cuando se dirigía abatido a buscar al calvo, varios hombres corpulentos salieron de repente de la carretera y lo empujaron dentro de un coche. Esta escena fue presenciada por Kyun.
que había ido a buscar a In-seok. Resultó que el paquete que el dueño del bar le había dado al calvo era en realidad harina, aunque ahora habían recuperado la mercancía. Sus delitos habían quedado al descubierto ante In-seok y el hombre calvo. Por lo tanto, no tenían intención de dejar que la pareja se saliera con la suya. In-seok razonó que, dado que la muerte era inevitable, más valía luchar con uñas y dientes. Sin embargo, 2 puños nunca podrían enfrentarse a 4 manos. Pronto, In-seok fue golpeado hasta quedar sometido, completamente indefenso. Pero justo cuando la vida de In-seok pendía de un hilo, su buen amigo Kyun llegó en el momento oportuno. Como joven caballero adinerado, Kyun se mantuvo imperturbable ante la escena que tenía ante sí. Su primer pensamiento fue rescatar a In-seok. Gracias a sus esfuerzos combinados, el trío logró escapar con gran dificultad. Finalmente, con la intervención de la policía, In-seok y el hombre calvo se enfrentaron a la deportación. Kyun, al ser un estudiante con conexiones familiares, evitó cualquier repercusión. Antes de su partida, In-seok visitó el hospital para despedirse de Kyun. Sin embargo, perdió otra oportunidad de ver a Yejeon en su habitación del hospital. Para financiar el tratamiento ocular de Yejeon, Kyun vendió su lujoso coche deportivo. Sin embargo, no tenía intención de contárselo a Yejeon. En cambio, le rogó a su tía que lo mantuviera en secreto. Kyun no quería que Yejeon se sintiera agobiada. Tenía la intención de conquistar su corazón con su propio encanto personal. Naturalmente, la tía se alegró de encontrar a alguien dispuesto a financiar el tratamiento ocular de Yejeon. Engañó a Yejeon, afirmando que un admirador rico se había ofrecido a pagar su cirugía. Al principio, Yejeon se mostró reacia. Cuando perdió la vista, la única persona a la que anhelaba ver era In-seok. Pero ahora que In-seok se había ido, recuperar la vista no tenía ningún sentido para ella. La actitud autodestructiva de Yejeon enfrió el corazón de su tía. En un gesto sin precedentes, la tía abofeteó a Yejeon, luego la reprendió, acusándola de no tener conciencia alguna. La tormentosa partida de la tía dejó a Yejeon aterrorizada. Al final, Yejeon no tuvo más remedio que aceptar el tratamiento ocular. Posteriormente, gracias a los arreglos de Kyun, la operación se desarrolló con notable fluidez. Sin embargo, cuando Yejeon abrió los ojos por primera vez, lloró desconsoladamente, porque ya no podía ver a la persona que más había añorado durante su ceguera. Tras regresar del extranjero, In-seok rompió todo contacto con Yejeon. Sin embargo, siguió conservando su anhelo por ella a través de mensajes grabados. En ese momento, no sabía que la chica que tanto añoraba había intentado suicidarse 2 veces por él. Tampoco podía imaginar que quien salvó a su amada sería su propio hermano jurado. Días más tarde, llegó una notificación de reclutamiento. In-seok emprendió su viaje de 3 años para defender su patria. Esa noche, otra luna llena iluminaba el cielo. In-seok ya no podía reprimir su anhelo por Yejeon. Se encontró gritando al otro lado del mar. Yejeon, que había recuperado la vista, volvió a actuar en el bar, donde Kyun se convirtió en su admirador más devoto. Justo cuando Kyun sintió que había llegado el momento oportuno, su confesión se topó con el despiadado rechazo de Yejeon. Esto dejó a Kyun, que nunca había conocido la derrota en sus conquistas románticas, abatido durante días. Sin embargo, pronto, su historia de amor dio un giro. Un día, mientras paseaba por el parque, Yejeon oyó a alguien tocando la guitarra. La melodía se parecía mucho a la de In-seok. Su curiosidad se despertó y se acercó para investigar. Para su sorpresa, el guitarrista no era otro que Kyun. Quizás fue a partir de ese momento cuando Yejeon comenzó a ver el reflejo de In-seok en Kyun. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Hoy era el día en que In-seok terminaba el servicio militar. También era el día de la graduación de Kyun. Durante esos 3 años, un periodo ni largo ni corto, Kyun se había ganado poco a poco el corazón de Yejeon. En la víspera de su regreso a casa, Yejeon aceptó la propuesta de Kyun. Al llegar a Corea, Kyun corrió directamente a ver a In-seok. Le anunció con orgullo que había encontrado a la mujer a la que quería proteger durante el resto de su vida. In-seok nunca imaginó que su novia ciega se convertiría en la prometida de su mejor amigo. Sin embargo, Yejeon no reconoció al hombre que tenía delante como aquel a quien más había añorado ver durante su ceguera. En ese instante, la agonía de la traición atravesó el corazón de In-seok como una navaja afilada. Sin saber nada de su profunda conexión en el pasado, Kyun los presentó con orgullo. In-seok observó a su antigua amante y a su querido amigo irradiar felicidad. Con el rostro pálido, durante la cena, la pareja mostró abiertamente su afecto ante In-seok. In-seok solo pudo fingir compostura mientras les daba la bienvenida a casa. Sin embargo, cuando su mirada se posó en el anillo de diamantes que adornaba el dedo anular de Yejeon, In-seok se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. Completamente destrozado e impotente, intentó excusarse para ir al baño y ocultar su agonía. Pero incluso caminar le parecía una carga imposible. Esto dejó a las 2 personas ajenas a la situación algo perplejas. No queriendo soportar más dolor, In-seok se escabulló solo del restaurante. Kyun, preocupado por su prolongada ausencia, salió a buscarlo. Ante las cariñosas preguntas de Kyun, In-seok mintió, alegando molestias estomacales como motivo para marcharse antes de tiempo. Sin embargo, su conversación fue escuchada por Yejeon,
que había ido a buscar a Kyun, habiendo sido completamente ciega en el pasado. Yejeon poseía un sentido del oído extraordinario. Estaba completamente segura de que las voces del exterior pertenecían a In-seok, el hombre al que anhelaba día y noche, cuando salió corriendo, con el corazón rebosante de esperanza, llamando a In-seok por su nombre. In-seok, que debería haber reconocido a Yejeon, optó por guardar silencio. Sin embargo, en la mirada melancólica de In-seok, Yejeon pareció vislumbrar algo inusual. Finalmente, ante la insistencia repetida de In-seok, la reunión terminó abruptamente. Así, In-seok vio a Yejeon y Kyun partir afectuosamente. De repente, un recuerdo de 4 años atrás pasó por su mente. La escena de aquella noche era casi idéntica a la actual. La diferencia era que, en aquel entonces, él los había perseguido desesperadamente. Esta constatación llenó a In-seok de resentimiento y comenzó a correr sin pausa. Al mismo tiempo, gritó el nombre de Yejeon con una intensidad desgarradora. Sin embargo, su ferviente súplica no obtuvo respuesta, y finalmente fue engullida por la despiadada noche. No obstante, la persiguió hasta el hotel donde se alojaba. Pero justo cuando el corazón de In-seok se llenaba de expectación ante la perspectiva de ver a Yejeon, el guardia de seguridad del hotel lo acompañó sin piedad fuera del recinto. De vuelta en el hotel, Yejeon preguntó inmediatamente a la ama de llaves si tenía alguna fotografía de In-seok. Sin embargo, la ama de llaves le instó a no remover más dolor. Tal tormento solo le haría daño a ella misma y sería injusto para Kyun. A la mañana siguiente, temprano, la ama de llaves hizo que el personal se deshiciera de la correspondencia entre In-seok y Yejeon. Mientras tanto, In-seok había vuelto a entrar en el hotel. Esta vez, sin embargo, vio a Kyun desde lejos. En lugar de saludarlo, In-seok memorizó discretamente el piso en el que se había detenido Kyun. Tras una breve pausa, lo siguió. Sin embargo, en cuanto salió del ascensor, sus ojos se posaron en las cartas que él y Yejeon se habían intercambiado. Ahora estaban tiradas como basura. En ese instante, In-seok ya no pudo contener la angustia que sentía. Pero cuando irrumpió en la habitación de Yejeon, con el corazón roto y enfurecido, esta estaba llena de fotografías íntimas de Yejeon y Kyun. Esto apagó instantáneamente la última chispa de esperanza en In-seok, dejándolo completamente desolado. Al regresar a casa, quemó hasta las cenizas todos los recuerdos relacionados con Yejeon. El objeto más doloroso de desprenderse fue el anillo de compromiso que había comprado con todo lo que tenía. Sin embargo, al final, recuperó el anillo de las cenizas, justo cuando In-seok decidió romper todos los lazos con el pasado. La llegada de la tía Yejeon reavivó la esperanza en esta relación casi extinguida. A través de ella, In-seok se enteró de que Kuyua le había dicho a Yejeon que él había muerto. También descubrió que Yejeon había intentado suicidarse 2 veces por él. La tía le imploró a In-seok que no le arrebatara a Kyun la felicidad que tanto le había costado conseguir, mientras se preocupaba por este romance reavivado. También despreció la falta de riqueza de In-seok. Después de despedirse de la tía, In-seok se enfrentó a Kuyua en busca de respuestas. Sin embargo, Sun-yeon seguía ajena a su propia mala conducta. En cambio, culpó a Yejeon de robarle el amor de su vida. Todo su intercambio fue escuchado por el hombre calvo que lo seguía. In-seok llegó a la iglesia donde una vez se habían jurado amor eterno. Abrumado por el dolor, las promesas del pasado aún resonaban en sus oídos, pero ahora eran 2 extraños. Al día siguiente se celebraba la ceremonia de compromiso de Kyun y Yejeon. Tras armarse de valor, In-seok aceptó a regañadientes la invitación para asistir, pero Yejeon brilló por su ausencia en la ceremonia de compromiso. Mientras tanto, Yejeon había llegado al escondite secreto que ella e In-seok habían compartido en el pasado. Tenía la intención de despedirse del difunto In-seok por última vez antes de la ceremonia de compromiso. Sin embargo, al abrir la puerta de la cabaña, los votos que se habían intercambiado en su día resonaron instantáneamente en sus oídos. Yejeon ya no podía contener el anhelo que sentía por In-seok en su corazón. Recuperó el jersey que ella misma había tejido para In-seok, una prenda que nunca había abrigado a la persona a la que había pretendido mantener caliente. Al pensar en ello, la culpa que sentía hacia In-seok la invadió como una ola gigante. Mientras tanto, en la ceremonia de compromiso, los invitados se habían marchado hacía tiempo debido a la prolongada ausencia de Yejeon. In-seok observaba a Kyun, completamente abatido, con el corazón lleno de emociones encontradas. Justo cuando Kyun empezaba a preguntarse dónde podría estar Yejeon, In-seok se dio cuenta de algo. Al momento siguiente, corrió hacia el escondite secreto sin perder un instante. Cuando abrió la puerta con impaciencia, lo que vio fue a Yejeon, aferrándose a la vida. Resultó que Yejeon no podía perdonarse a sí misma por haber traicionado a In-seok, así que había decidido una vez más demostrar su amor por In-seok mediante este acto insensato. Sin embargo, fue precisamente este acto insensato lo que hizo que In-seok se diera cuenta de que no había sido traicionado. Sin dudarlo un instante, In-seok levantó a Yejeon a sus espaldas y la sacó de la cabaña, tal y como había hecho en su infancia. Al ver a Yejeon tumbada en la cama del hospital por su culpa, el corazón de In-seok se retorció de dolor y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Murmuró en silencio, deseándole felicidad a Yejeon. Aún aturdida, Yejeon creyó oír la voz de In-seok, pero cuando abrió los ojos con esfuerzo,
Vio a Kyun. Kyun también estaba consumido por la culpa, culpándose a sí mismo por precipitarse. Le suplicó a Yejeon que nunca volviera a dejarlo. Al ver la infinita paciencia y tolerancia de Kyun, Yejeon sintió una punzada de remordimiento, sin que ellos lo vieran. In-seok estaba allí, llorando, deseándoles una vida juntos. Como In-seok ya estaba muerto en el corazón de Yejeon, decidió vivir en adelante con una identidad diferente. Al día siguiente, In-seok llegó sin ser invitado y llamó a la puerta de la oficina de Kyun. Declaró su voluntad de unirse al sello discográfico de Kyun. Resultó que el repentino regreso de Kyun a Corea era para lanzar a Yejeon como la nueva estrella deslumbrante de la escena musical nacional. Había buscado repetidamente la participación de In-seok, pero este seguía sin poder afrontar la traición de Yejeon. Así, las sinceras propuestas de Kyun solo recibieron fríos rechazos por parte de In-seok. Ahora, In-seok no solo había aceptado su pasado, sino que también estaba decidido a prestar todo su apoyo a Yejeon. Sin embargo, ¿podría realmente dejarlo atrás? En su primer día de trabajo juntos, Yejeon sacó una partitura que In-seok le había dejado años atrás, con la esperanza de que él escribiera la letra. Al leerla, In-seok sintió una oleada de tristeza, pero, recordando su determinación de romper todos los lazos con el pasado, para evitar que sus antiguos sentimientos se reavivaran, rechazó rotundamente la petición de Yejeon. Durante las horas de trabajo posteriores, Yejeon se sintió inconscientemente atraída por In-seok. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese hombre le resultaba extrañamente familiar. De vez en cuando, la voz repentina de In-seok la sobresaltaba. Yejeon le comentó una vez a In-seok que su voz se parecía mucho a la de un querido amigo suyo que había fallecido. In-seok se limitó a responder con una mueca de desprecio, como si se burlara de la afirmación anterior de Yejeon de que lo reconocería una vez que recuperara la vista. Sin embargo, In-seok se dio cuenta de que su voz causaba angustia a Yejeon. A partir de entonces, se presentó ante ella con una indiferencia gélida. Esto fomentó un creciente temor hacia In-seok en Yejeon. Incluso sugirió a Kyun que sustituyeran a In-seok. Sin embargo, Kyun reconocía el talento y el carácter de In-seok. Lejos de despedirlo, Kyun trató activamente de reconciliar a los dos. Pero In-seok se dio la vuelta y acorraló a Yejeon junto a la puerta del baño, sometiéndola a una humillante diatriba. Su motivo era facilitar la unión de Yejeon y Kyun a través de este acto insensato. Sin embargo, al final, In-seok sobreestimó su propia determinación. Al mismo tiempo, subestimó el peso que Yejeon tenía en su corazón. Cuando cayó un aguacero, la pareja se encontró varada en la isla. Como no se podía acceder a la villa debido a la crecida de las aguas, Kyun no tuvo más remedio que confiar Yejeon a In-seok. Al igual que 4 años antes, In-seok preparó la cena para Yejeon dentro de la villa. Sin embargo, mientras que en el pasado se habían profesado un afecto mutuo, ahora eran como dos extraños. Un relámpago rasgó el cielo y la habitación se sumió en la oscuridad. Sin decir palabra, ambos se volvieron para mirarse. Después de cenar, se sentaron junto al fuego para calentarse. Yejeon sacó el tema de sus ojos. Habló de su amante, que había fallecido repentinamente 3 años antes. Le dijo a In-seok que, incluso cuando estaba ciega, mientras él estuviera a su lado, el futuro nunca le parecía oscuro. Sin embargo, ahora, aunque había recuperado la vista, no había podido verlo por última vez. Ahora, ni siquiera podía oír su voz. En ese momento, In-seok gritó de repente, Yejeon. Al oír esa voz familiar, Yejeon se quedó paralizada, incapaz de recuperarse durante un largo rato. Justo cuando Yejeon comenzaba a albergar alguna esperanza, In-seok le deseó abruptamente que tuviera éxito y se hiciera famosa en todo el país. En ese momento, la tenue sala se iluminó al instante. In-seok se levantó apresuradamente para marcharse, ya que apenas podía contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Al ver la desanimada retirada de In-seok, una vaga y amarga tristeza brotó dentro de Yejeon. Mientras Yejeon se preparaba para acostarse, vio el anillo de In-seok sobre la manta. Ni en sus sueños más descabellados imaginó que ese anillo era el que In-seok tenía pensado usar para pedirle matrimonio. Al momento siguiente, Yejeon subió al segundo piso, solo para encontrar a In-seok acurrucado y dormido en el sofá. Un dolor inexplicable se encendió en el corazón de Yejeon. Sintió una abrumadora sensación de familiaridad hacia el hombre que tenía delante. Incontrolablemente, extendió la mano para tocar el rostro de In-seok. Yejeon quería confirmar si el hombre al que anhelaba día y noche seguía vivo. Sin embargo, al final, se contuvo, pero en el mismo instante en que Yejeon se dio la vuelta, In-seok abrió los ojos de repente. Entonces, sin poder evitarlo, las lágrimas resbalaron silenciosamente por las mejillas de In-seok. Varios días después, Kyun decidió organizar un concierto para promocionar el álbum debut de Yejeon. Eligió la estación de esquí de su padre como lugar de celebración. El día antes del concierto, los tres visitaron la estación para divertirse. Al principio, In-seok y Yejeon lo estaban pasando de maravilla, como si hubieran vuelto 4 años atrás. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, In-seok se dio cuenta de que toda esa belleza se había hecho añicos. Había creído que, mientras la persona que amaba fuera feliz, él también lo sería. Sin embargo, al ser testigo de primera mano de su intimidad,
Se dio cuenta de lo absolutamente tonto que había sido. En ese momento, In-seok comprendió por fin que nunca podría olvidar a Yejeon. Las lágrimas se habían convertido en su principal forma de autocastigo. Pero un resentimiento persistente le carcomía el corazón. Aprovechando la oportunidad mientras Kyun estaba fuera, In-seok reunió el valor para hacerle a Yejeon la pregunta que siempre había deseado saber. Si la persona que mencionaste antes siguiera viva, ¿qué harías? Si esa persona siguiera viva, nunca volvería a soltar su mano. La respuesta de Yejeon llenó instantáneamente a In-seok de renovado valor. Decidió no seguir evadiendo sus sentimientos por ella. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de confesarlo todo, apareció Kyun. Al ver alejarse sus íntimas siluetas, In-seok se encontró incapaz de expresar su amor. Al llegar a la sala de conciertos, In-seok volvió a ver a la pareja junta, susurrándose y acariciándose. Instintivamente, apartó la mirada, pero su corazón seguía estando completamente fuera de su control. Pero justo entonces, Kyun recibió una llamada de su casa. Resultó que su padre le había prohibido celebrar el concierto de Yejeon en la pista de hielo. Por ello, Kyun se arrodilló en el salón toda la noche. Su padre no mostró ni una pizca de compasión por su hijo. En cambio, aprovechó la oportunidad para chantajear a Kyun. El concierto solo podría celebrarse si se casaba con la mujer que tenía delante, considerada una pareja adecuada. Al ver que no había margen para la negociación, Kyun espetó una negativa rotunda y se marchó enfadado. Fuera de la sala de conciertos, se desató el caos. No solo las puertas estaban bloqueadas por una multitud de guardias de seguridad, sino que el público se inquietó y muchos acusaron a Park Yejeon de ser una impostora. Al recibir la llamada de disculpa de Kyun, In-seok se apresuró a consolar a Yejeon. Comprendía que si su concierto de debut terminaba en fracaso, su carrera en la industria del entretenimiento se vería arruinada. Así, a In-seok se le ocurrió una idea repentina. Pidió prestado un piano al centro comercial y se dirigió a la pista de hielo. In-seok anunció a la multitud que, dado que la sala de conciertos estaba cerrada, celebrarían un concierto único allí mismo. Con eso, In-seok tocó las teclas del piano, acompañando él mismo a Yejeon. A medida que su voz llenaba el aire, los visitantes de todas las direcciones se reunieron rápidamente a su alrededor. Cuando terminó la canción, estalló un aplauso atronador al instante. Cuando Kyun llegó, sin aliento, vio a Yejeon e In-seok abrazándose con mutua emoción. Sin embargo, en ese momento, no se detuvo a pensar en ello. Pronto, la idea espontánea de In-seok hizo que el nombre de Yejeon se diera a conocer por todas partes. Pero, debido a esto, se convirtió en la persona a la que Yejeon más quería agradecer. Durante la celebración, después de unas copas de vino, Yejeon encontró a In-seok y le dijo borracha: al principio, te odiaba de verdad. Ahora, me gustas cada vez más. Kyun y la tía, que habían venido a buscar a Yejeon, escucharon estas palabras. La tía aconsejó a In-seok que no destrozara la felicidad que Yejeon había conseguido con tanto esfuerzo. Mino descubrió que Kuyua también se había unido a la discográfica de Kyun. Por lo tanto, se enfrentó a In-seok una vez más. Amenazó a In-seok: si no quería que Yejeon sufriera de forma insoportable, debía abandonar la empresa de Kyun inmediatamente. In-seok acarició el póster de su antigua amante. Aunque profundamente reacio, no pudo hacer otra cosa que obedecer. Al día siguiente, cuando In-seok abandonó la empresa, se encontró con Yejeon. Al enterarse de que In-seok tenía intención de marcharse, fueron a su escondite secreto. Allí, ella le dijo con profunda emoción que nunca olvidaría el momento en que, siendo joven y sin hogar, un chico con una voz exactamente igual a la suya la había llevado a ese lugar, aunque entonces no entendía nada. Cuando aquel chico la había subido a su espalda con el cuerpo febril y había corrido a casa. En ese mismo momento, decidí guardar a ese chico en mi corazón para siempre. Al oír esto, a In-seok se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, de repente, Yejeon le preguntó con curiosidad por qué tenía que marcharse. In-seok, sin embargo, mintió solemnemente, diciendo que se iba de viaje con su nueva novia. Al día siguiente era el cumpleaños de su hermana. Kyun llevó a Yejeon para celebrarlo. Sin embargo, el padre de Kyun no acogió bien a Yejeon. Acusó abiertamente a Yejeon de ser una mujer intrigante delante de todos. No solo la culpó de la ruptura entre padre e hijo, sino que también declaró que la mujer que estaba a su lado era la prometida de Kyun. Al oír esto, Yejeon se sintió abrumada por el dolor y exigió inmediatamente romper con Kyun. Naturalmente, Kyun se negó. Al regresar a casa, Yejeon se preparó rápidamente para mudarse del piso que Kyun había comprado para ella. La tía instó descaradamente a Yejeon: si Kyun lo ha dado de buena gana, no deberíamos rechazarlo. Las palabras egoístas de la tía dejaron a Yejeon momentáneamente sin palabras. Dándole la espalda, Yejeon se dirigió una vez más al escondite secreto. Pero al acercarse a la puerta, unos acordes de guitarra familiares salieron de la cabaña de madera. In-seok se levantó apresuradamente, fingiendo vergüenza. No se debe entrar en una habitación sin el permiso del propietario. A través del cristal, Yejeon observó la figura de In-seok alejándose, con el corazón revuelto. De repente, se fijó en una línea de braille grabada en el cristal. Esa escritura solo la podían entender los ciegos. Y allí, en letras mayúsculas, se leía: Yejeon,
¿Te quiero? En ese momento, Yejeon finalmente se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era In-seok, su amante que había muerto hacía años. Ya no podía contener el anhelo por In-seok que había reprimido durante tanto tiempo. Las lágrimas brotaron instantáneamente como una presa reventada. Al instante siguiente, salió corriendo de la cabaña de madera, cuando el desgarrador grito de Yejeon resonó. In-seok, que estaba a punto de desaparecer, se detuvo bruscamente. Durante los últimos 3 años, In-seok había anhelado innumerables veces reunirse con Yejeon. Sin embargo, junto con este anhelo, temía ver heridos a Yejeon y a su querido amigo. Esta vez, había decidido desaparecer por completo, sacrificándose por su felicidad. Pero el único grito de Yejeon había reavivado la devoción de In-seok por su ternura. Finalmente, los novios de la infancia, separados durante 4 años, se abrazaron con fuerza. Sin embargo, tras este fugaz abrazo, el teléfono de Kyun sonó sin cesar. Al ver la expresión conflictiva de Yejeon, In-seok se limitó a decir, Kyun todavía te está esperando en casa. En cuanto pronunció esas palabras, Yejeon salió corriendo de la casa como poseída. Entendió que In-seok la estaba entregando a otro. Si 2 amantes no podían estar juntos, entonces su vida no tenía sentido. Al ver a Yejeon tan angustiada, In-seok juró no volver a soltar su mano nunca más. Al día siguiente, llegaron a la estación de tren. Tenían la intención de regresar a Seúl y confesar su amor a Kyun. Sin embargo, mientras In-seok se ausentaba brevemente, Yejeon fue acosada por los periodistas. La oportuna llegada de Kyun la rescató. Cuando In-seok regresó, Yejeon había desaparecido de la sala de espera. Recién rescatada, Yejeon propuso inmediatamente romper con Kyun. Sin embargo, Kyun se negó a escucharla y optó por huir como un cobarde. Justo cuando Yejeon decidió terminar con Kyun, su tía le reveló que Kyun había vendido su coche para financiar su tratamiento ocular. También le contó que Kyun había roto los lazos con su padre para estar con ella. Ahora, Kyun no tiene nada más que tú, le dijo, aunque los sacrificios de Kyun sorprendieron y conmovieron a Yejeon. Pero no fue suficiente para cambiar su decisión de estar con In-seok. Así que Yejeon lo persiguió hasta la villa de la isla. Justo cuando estaba a punto de subir al barco, se encontró con In-seok, que acababa de regresar. Después de encontrarse, le pidió a In-seok que la esperara allí, porque ahora iba a romper con Kyun. In-seok no dijo nada, solo miró fijamente la figura de Yejeon que se alejaba. Parecía presagiar una desgracia inminente. Efectivamente, justo cuando Yejeon se quitó el anillo de diamantes para partir, Kyun, que había estado fingiendo dormir, ya no pudo mantener la farsa. No reprochó a Yejeon su traición ni le preguntó quién le había robado el amor de su vida. Kyun simplemente le secó con delicadeza las lágrimas de los ojos a Yejeon, instándola a no llorar una vez que encontrara a alguien a quien amara de verdad. Kyun sacó de su bolsillo la moneda que Yejeon le había dado cuando se conocieron. Se obligó a parecer tranquilo y le dijo a Yejeon que esa moneda era todo lo que poseía ahora, su posesión más preciada. Pero el único regalo que podía ofrecerle en ese momento. Cada palabra y cada gesto rebosaban culpa y renuencia hacia Yejeon. Sin embargo, Yejeon, tras obtener el consentimiento de Kyun, no sintió ni una pizca de alivio. Ver su silueta abatida y derrotada a través del cristal solo profundizó el dolor en su corazón. Por un lado estaba su amigo de la infancia, que la había acompañado durante más de una década de ceguera. Por otro, su prometido, que lo había arriesgado todo para devolverle la vista. Yejeon se encontraba ahora en un dilema. Como se trataba de elegir entre 2 opciones, una persona tenía que quedarse fuera. Tras un breve conflicto interior, Yejeon eligió a Kyun, que le había salvado la vida, ya fuera para devolverle su amabilidad o por su naturaleza compasiva. Al final decidió traicionar a In-seok. En el momento en que In-seok vio que se apagaba la luz de la isla, comprendió la elección de Yejeon, aunque su corazón ya sabía la respuesta desde hacía tiempo. Las lágrimas lo traicionaron y comenzaron a correr por su rostro. Al día siguiente, ante una audiencia nacional, Yejeon reconoció públicamente su relación con Kyun y expresó su deseo de casarse con él pronto. No mostró ni una pizca de compasión por In-seok, que se encontraba debajo del escenario, consumido por la agonía. Incluso exigió de forma proactiva un abrazo amoroso de Kyun ante los medios de comunicación. En ese momento, In-seok supo que debía desaparecer. Bajo la tenue luz de la farola, su figura en retirada parecía profundamente solitaria y desolada. Sin embargo, antes de desaparecer, In-seok anhelaba despedirse definitivamente de Yejeon. Así que, después de que Kyun se marchara, In-seok llamó a Yejeon por teléfono. Al encontrarse, Yejeon se disculpó entre lágrimas con In-seok. Sin embargo, In-seok no quería escuchar ni una palabra. Solo quería decirle a Yejeon que el hombre llamado In-seok había muerto ayer. A partir de entonces, ya no estarían conectados. Y como tú has tomado tu decisión, debes asumir la responsabilidad. Con eso, In-seok se dio la vuelta y se marchó con un gesto grandilocuente. Yejeon, que se quedó atrás, lloró hasta que ya no pudo hablar. Sin embargo, este hombre devoto, In-seok, no era tan distante como los demás imaginaban. Simplemente se escondió en un rincón donde Yejeon no pudiera verlo, llorando en silencio una vez más. Al día siguiente, In-seok presentó formalmente su renuncia a Kyun. Kyun no solo se negó,
sino que incluso le ofreció regalarle un coche. Sin embargo, In-seok no era de los que se dejaban influir por las ganancias materiales. Comprendía la difícil situación en la que se encontraba la discográfica. Al final, accedió a la petición de Kyun de quedarse. A partir de ese momento, In-seok y Yejeon se distanciaron como si fueran desconocidos. Sin embargo, con la llegada de la reunión de antiguos alumnos de Kyun, los dos corazones, casi convertidos en polvo, mostraron signos de reavivarse. El día de la reunión, invitaron a Kyun a que llevara a Yejeon. Mientras tanto, la admiradora secreta de Kyun, Eune, se encontró sin novio. Para evitar el dolor y también para provocar a Kyun, se le ocurrió la idea de encontrar a alguien que fingiera ser su novio. Pero después de llamar a innumerables números, nadie estaba disponible. Casualmente, In-seok pasaba por allí. Eune le contó su plan. Para su sorpresa, In-seok aceptó sin dudarlo. Cuando Eune apareció del brazo de In-seok ante Yejeon, el corazón de Yejeon se sintió como si lo estuvieran cortando con un cuchillo. Solo aquellos que realmente han perdido algo pueden entender ese tipo de dolor. Cuando Kyun le preguntó, Eune declaró solemnemente que In-seok era su nuevo novio. Las alumnas inmediatamente colmaron a In-seok de elogios por su impresionante atractivo físico. Todos los presentes no pudieron evitar admirar la perfecta pareja que formaban. Sin embargo, los ojos de Yejeon permanecieron fijos en In-seok, llenos de incredulidad. Era como si él la hubiera traicionado. Durante el baile posterior, aunque Yejeon se apoyó en el abrazo de In-seok, su mirada no se apartó de él ni un solo instante. Sin darse cuenta de la tensión, Kyun se ofreció tontamente a tomar una foto conmemorativa de la pareja. Así, los tres individuos, cada uno con sus propios pensamientos, soportaron esa noche inolvidable. Después de que la reunión se disolviera, Eune sugirió proactivamente a In-seok que intentaran salir juntos. In-seok rechazó la propuesta sin dudarlo. Esa noche, bebió hasta quedar inconsciente y Eune acabó llevándolo de vuelta a su habitación. Sin embargo, justo cuando lo acostó y se dio la vuelta para marcharse, In-seok la confundió con Yejeon. En ese momento, Eune se dio cuenta de repente de que ella e In-seok eran almas gemelas. A la mañana siguiente, Eune llegó puntualmente para despertar a In-seok para ir al trabajo. Sin embargo, mientras bajaban las escaleras, se encontraron inesperadamente con Yejeon. Al ver a la pareja salir del hotel, Yejeon se sumió instantáneamente en la desesperación. Detrás de ella, su tía estaba indignada, reprendiendo a In-seok por abandonarla después de haberle dado falsas esperanzas. Al llegar a la oficina, Yejeon estalló histéricamente, acusando a In-seok de jugar con fuego. También le instó a que dejara de sumirse en la autodestrucción. El desconcertante arrebato de Yejeon dejó a In-seok completamente sin palabras. No podía entender cómo el simple hecho de tener novia equivalía a sabotearse a sí mismo. Sin embargo, Yejeon insistió en que debía terminar con Eune inmediatamente. Al oír esto, In-seok se sintió obligado a reiterar: tu amor de la infancia está muerta. Las palabras poco sinceras de In-seok casi enfurecieron a Yejeon hasta la muerte en ese mismo instante. Mientras se dirigía al baño, Yejeon se topó inesperadamente con Eune. Eune les deseó amablemente a ella y a Kyun una unión rápida y feliz. Al mismo tiempo, expresó su esperanza de que Yejeon bendijera su propia relación con In-seok para que llegara a un final feliz. Al oír esto, Yejeon finalmente se dio cuenta de su propio egoísmo. También comprendió que, desde el momento en que eligió a Kyun, In-seok ya no le pertenecía. Dio media vuelta, se acercó a In-seok y se disculpó por su irracional arrebato anterior. Sin embargo, su disculpa dejó un sabor amargo en la boca de In-seok. No obstante, para la próxima competición de audiciones, ambos dejaron temporalmente a un lado su amor y su resentimiento, sumergiéndose en el trabajo con mentes tan tranquilas como el agua. Sun-yeon también participó en esta competición. Yejeon era, sin duda, su rival más feroz en el camino hacia la victoria. Decidida a ganarse el respeto de In-seok, recurrió a su primer beso para persuadir a Mino de que impidiera a Yejeon participar en la competición del día siguiente por cualquier medio necesario. Ante la petición de su diosa, Mino aceptó de buen grado. Al día siguiente, cuando Yejeon salió del edificio de la empresa, Mino la engañó para que se subiera a su coche. In-seok fue testigo de la escena en la que ella se subía al vehículo. Mino llevó a Yejeon a la fábrica abandonada donde había sido humillada 4 años antes. Solo entonces Yejeon se dio cuenta de que el compañero que tenía delante no era otro que su compañero de clase Mino. Sin embargo, esta revelación no cambió en nada la intención de Mino de humillarla de nuevo. Justo cuando Yejeon alcanzaba el fondo de la desesperación y la impotencia, In-seok volvió a intervenir sin miedo, repitiendo sus acciones de 4 años antes. En la lucha que siguió, Mino le apuñaló en la arteria principal. Para proteger a Yejeon, In-seok no escatimó esfuerzos, incluso a costa de su propia vida. Aunque la pareja finalmente escapó, In-seok se derrumbó de camino a llevar a Yejeon a su competición debido a la grave pérdida de sangre. Al ver cómo llevaban a In-seok moribundo a la sala de urgencias, Yejeon se sintió abrumada por un miedo que nunca antes había sentido. Sus desgarradores gritos resonaron en todos los rincones del hospital. Esta escena fue captada por la cámara de alguien con segundas intenciones. Mientras tanto,
Sun Yeon logró su objetivo de ganar la competición. No se dio cuenta de que esta victoria casi le había costado la vida a In-seok. Kyun pronto recibió la noticia de que Yejeon estaba en el hospital. Sin embargo, cuando llegó sin aliento a la puerta de la sala, lo que vio fue el nombre del novio fallecido de Yejeon. En ese instante, Kyun se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. Abrumado por la desesperación, cuando abrió la puerta nerviosamente, la sala ya estaba desierta. Resultó que el hombre calvo los había trasladado a ambos a otro lugar, aunque Kyun no logró ver a In-seok ni a Yejeon en ese momento. Los lazos de sangre con su primer amor le infundieron un temor sin precedentes. Decidió buscar respuestas en Kuywa. Sun Yeon permaneció en silencio todo el tiempo. Sin embargo, al separarse, deslizó un sobre en la mano de Kyun. Las respuestas que buscas están ahí dentro, le susurró. Solo entonces Kyun creyó finalmente que el primer amor de Yejeon seguía entre los vivos. A partir de ese día, Kyun ahogó sus penas en la bebida. Finalmente, fue detenido en una celda por causar disturbios mientras estaba ebrio. Mientras tanto, el hombre calvo dispuso que ambos se alojaran en la casa de su primo. In-seok esperaba claramente que Yejeon permaneciera a su lado. Sin embargo, lo primero que hizo al despertar fue alejar a Yejeon. Yejeon, sin embargo, estaba decidida a permanecer al lado de In-seok para siempre. Al ver a Yejeon, a quien había perdido y ahora recuperado, una sonrisa largamente esperada finalmente iluminó el rostro de In-seok. Sin embargo, al momento siguiente, Yejeon, aún inquieta, llamó por teléfono a un colega para preguntarle por la situación de Kyun. Al enterarse de que Kyun estaba detenido, Yejeon se dio la vuelta y se despidió de In-seok, que dormía, para permanecer con In-seok para siempre. Yejeon decidió que debía volver y arreglar las cosas con Kyun de una vez por todas. Cuando In-seok despertó, Yejeon no estaba por ninguna parte. Abatido, se sentó junto a la puerta, esperando su regreso. Pero en lugar de Yejeon, Baldie llegó sin haber sido invitado. Baldie le dijo a In-seok, en lugar de sufrir esta agonía amorosa, vosotros dos deberíais fugaros. Sin embargo, In-seok no podía estar seguro de si Yejeon realmente lo amaba. Este comentario enfureció tanto a Baldie que se le cayó el pelo a mechones. El hombre calvo declaró con absoluta certeza, a quien Yejeon ama de verdad eres tú. Armado con esta seguridad, In-seok regresó a Seúl esa misma noche. Sin embargo, la escena que se encontró le partió el corazón. In-seok volvió a perder la fe en sí mismo. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, Yejeon se arrodilló de repente ante Kyun. Le dijo a Kyun que su primer amor había regresado. Aunque Kyun parecía saber ya cuál sería el desenlace, Kyun no reprochó a Yejeon su traición, solo quería saber quién era realmente ese primer amor, desaparecido durante 4 años, para proteger a In-seok y, al mismo tiempo, evitar más dolor a Kyun. Yejeon, entre lágrimas, le imploró a Kyun que nunca lo buscara. Al final, Kyun aceptó a regañadientes la petición de Yejeon, obligado a dejarlo ir. Cuando Yejeon, con el corazón acelerado, regresó apresuradamente al lado de In-seok. En la habitación no quedaba rastro alguno de la presencia de In-seok. Mientras tanto, el propio In-seok estaba completamente perdido. Destrozado tanto por el desamor como por sus antiguas lesiones, se derrumbó sobre el frío pavimento. En el hospital, el padre de In-seok supo por los médicos que su hijo no solo había sufrido una rotura de hígado, sino que ahora luchaba por su vida. Al ver a In-seok entrar en quirófano, con un destino incierto, todos lloraron amargamente. Yejeon llegó en ese momento. El hombre calvo se apresuró a informarle del estado de In-seok. Sin embargo, Kuywa culpó a Yejeon de cada gramo de dolor que In-seok soportaba. Ella sola, insistió Kuywa, era la fuente de todo su sufrimiento. Las acusaciones de Kuywa hicieron que Yejeon se diera cuenta de que no era más que una maldición. Así que fue a la iglesia a rezar por la salvación de In-seok. Si In-seok pudiera despertar sano y salvo, ella se marcharía encantada. Quizás las oraciones de Yejeon encontraron la misericordia divina, o quizás aún no había llegado la hora de In-seok. Al día siguiente, la buena noticia de que In-seok estaba fuera de peligro llegó a oídos de Yejeon. Sin embargo, Kuywa comenzó de nuevo con sus travesuras. Mientras tanto, Kyun sostenía el sobre que Kuywa le había dado, dudando mucho sobre si abrirlo. Pero la urgente petición de Yejeon de encontrar a In-seok resonaba en su mente. Al final, decidió hacer caso a sus palabras. Cuando el sobre desapareció en el océano infinito, Kyun creyó que In-seok desaparecería de su mundo junto con él. Sin embargo, al momento siguiente, sonó la llamada de Kuywa. Tu querido amigo está en el hospital luchando por su vida. Cuando Kyun llegó sin aliento al hospital, la figura que tenía ante sí no era otra que Yejeon. En ese instante, la doble traición de su prometida y su mejor amigo dejó a Kyun completamente devastado. Ahora parecía un cascarón sin alma, apoyado en la puerta, tambaleándose al borde del abismo. Al día siguiente, cuando In-seok recuperó la conciencia tras su coma, Yejeon no estaba por ninguna parte. Resultó que Yejeon había creído las acusaciones calumniosas de que ella era la causa de la desgracia de In-seok. Yejeon también había interiorizado esto, viéndose a sí misma como una presencia nefasta, para garantizar la seguridad y la supervivencia de In-seok. Yejeon se volvió y se lanzó de nuevo a los brazos de Kyun. Esta vez, Yejeon tomó la iniciativa y le propuso matrimonio a Kyun. Al ver que Yejeon,
a quien creía perdida para siempre, había vuelto con él. Kyun no la rechazó ni reveló su traición. Su amor por Yejeon estaba profundamente arraigado en él. Para vengarse de In-seok, Kyun llevó deliberadamente a Yejeon a visitarlo al hospital. Cuando la pareja enamorada apareció ante In-seok, él supo muy bien que había perdido a Yejeon una vez más. Al observar el estado de angustia de su mejor amigo, el rostro de Kyun irradiaba una satisfacción presumida. Sin embargo, sentía que eso no era suficiente para satisfacer su venganza. Aprovechando el momento, anunció la alegre noticia de su inminente matrimonio. Además, expresó su esperanza de que In-seok se recuperara rápidamente, ya que la canción temática de su boda requeriría la actuación de In-seok. Las palabras de Kyun golpearon a In-seok como un rayo caído del cielo, asestándole un golpe fatal. El corazón de In-seok se retorció de dolor, habiendo perdido al amor de su vida. Se sentía aún más desconcertado por el caprichoso tormento de Yejeon. Tan pronto como su salud mejoró ligeramente, llamó impaciente a Yejeon para exigirle una explicación. Sin embargo, Yejeon le informó a In-seok que ahora era profundamente feliz. Por lo tanto, deseo que dejes de perturbar mi vida de ahora en adelante. Con eso, dejó a In-seok allí parado. Sin embargo, In-seok no se percató de las lágrimas de renuencia que Yejeon derramó al alejarse. Su encuentro fue presenciado por Kyun, que estaba cerca. Al ver a Yejeon llorando desconsoladamente, el odio de Kyun hacia In-seok se intensificó. Para vengar la traición de su esposa, Kyun quedó con In-seok en la azotea. Al encontrarse, Kyun le lanzó con desprecio un cheque a In-seok, instándole a marcharse lo antes posible. Sin embargo, desconcertado por esto, In-seok interpretó las acciones de Kyun como un insulto a su hermandad. Atacó primero, exigiendo saber a qué estaba jugando Kyun. En ese momento, la paciencia de Kyun se agotó. Reuniendo todas sus fuerzas, le propinó un golpe demoledor en la cara a In-seok. Solo cuando oyó a Kyun pronunciar su otro nombre, In-seok se dio cuenta de que Kyun lo sabía todo. Hoy era el feliz día del compromiso de Yejeon y Kyun. A pesar del dolor, In-seok había aceptado la invitación para tocar el tema del compromiso para la pareja. Cuando comenzaron las notas del piano, los recuerdos volvieron como una marea, desde su primer encuentro en la infancia, pasando por el paso de ser desconocidos a conocidos, luego profundizando su vínculo, hasta finalmente prometer devoción eterna, para nunca separarse. Cada escena estaba grabada de forma indeleble en el corazón de In-seok. Los votos de ayer aún resonaban en sus oídos, pero ahora el destino le había jugado una mala pasada. Para cumplir con la felicidad de Yejeon y evitar el desdén de Kyun, antes de que concluyera el banquete de boda, In-seok decidió huir apresuradamente. Sin embargo, al verlo partir, Yejeon lo persiguió imprudentemente fuera, pero llegó demasiado tarde. Contemplando la solitaria figura de In-seok que se alejaba, el corazón de Yejeon se hundió en la tristeza. A partir de ese momento, In-seok quedó atrapado por el sabor del alcohol. Creía que, al evitar a Yejeon, ella encontraría la felicidad. Sin embargo, Yejeon lo veía de otra manera. Se dio cuenta de que la felicidad que anhelaba nunca podría existir sin In-seok a su lado. Por lo tanto, decidió una vez más buscarlo en secreto. Pero Kyun fue testigo de las acciones furtivas de Yejeon. Cuando Yejeon llegó a su escondite secreto, no encontró nada más que botellas vacías alineadas en las paredes. Al encontrarse con él, inmediatamente acusó a In-seok de autodestrucción, y le exigió sin descanso que le dijera que había sido de él. In-seok, sin embargo, le insistió repetidamente para que volviera con Kyun. Para su sorpresa, Yejeon declaró que si volvía, sería con él. ¿Cómo podría ser feliz sin ti? Esta afirmación dejó a In-seok completamente sin palabras. Después de hablar, Yejeon procedió a ayudar a In-seok a empacar sus pertenencias. In-seok le rogó que dejara de atormentarlo. En ese momento, Kyun abrió la puerta de una patada, al ver a su prometida y a su mejor amigo reunidos en secreto. Kyun se abalanzó sobre In-seok sin decir palabra. Lo agarró y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Al ver a In-seok golpeado hasta quedar indefenso, Yejeon finalmente sintió miedo. Gritó y le rogó a Kyun que se detuviera, prometiendo no volver a reunirse a solas con In-seok. Solo entonces Kyun soltó a In-seok. Al día siguiente, In-seok se arrodilló ante el escritorio de Kyun, con la carta de renuncia en la mano. Juró desaparecer por completo de la vida de ambos a partir de ese momento. Sin embargo, Kyun se negó a creer que In-seok actuara por voluntad propia. Sospechaba que In-seok estaba protegiendo a Yejeon. Para vengarse, Kyun rechazó su renuncia. Tenía la intención de presenciar el día en que fueran atormentados más allá de lo soportable. Ese día, Yejeon fue a la empresa a llevarle el almuerzo a Kyun. Sin embargo, al entrar en la oficina de Kyun, se encontró con In-seok. Al saber que In-seok no había comido, Yejeon abrió la comida y le instó a que comiera primero. Aunque In-seok dejó claro que no tenía hambre, Yejeon insistió de todos modos. Al final, Kyun la pilló infraganti una vez más. Al volver a casa, Kyun, consumido por la rabia, dejó a Yejeon fuera. En el frío, al ver a Yejeon temblando incontrolablemente por el frío, los ojos de In-seok delataron su angustia. Esta vez, In-seok decidió firmemente llevarse a Yejeon. Había creído que su sacrificio le traería felicidad, solo para descubrir que la felicidad y la desesperación pendían de un hilo, a merced de los caprichos de Kyun. Sin embargo,
Tan pronto como In-seok instaló a Yejeon en otro lugar, ella regresó a casa. Su tía instó a Yejeon a que se disculpara con Kyun de inmediato, advirtiéndole que, de lo contrario, sus comodidades actuales desaparecerían. Esta vez, sin embargo, Yejeon no hizo caso del consejo de su tía. En cambio, le preguntó a su tía si recordaba los días en que dormían a la intemperie en el extranjero. En aquel entonces, aunque no tenían un centavo, no vivían tan humildemente como ahora. Aunque había intentado desesperadamente amar a Kyun, la verdad era que simplemente no podía hacerlo. Sin embargo, su tía seguía sin preocuparse y le insistía a Yejeon que diera prioridad al bien común. Pero esta vez, Yejeon estaba decidida, rompería todos los lazos con Kyun y nunca volvería a ver a In-seok. Yejeon le dijo a su tía que debía recuperar su antiguo yo, el yo que una vez se reía a carcajadas todos los días. Luego buscó a Kyun y disolvió unilateralmente su compromiso. Así desapareció del mundo de In-seok y Kyun. Cuando In-seok regresó a casa después del trabajo, no encontró rastro alguno de Yejeon. Justo cuando se sentía abrumado por la desesperación, la tía apareció ante In-seok con una carta. En ella, Yejeon le decía a In-seok que, aunque estaban destinados a encontrarse en esta vida, no estaban hechos para estar juntos. Escribió que, si había una próxima vida, sería mejor no volver a verse nunca más. Sin embargo, Yejeon concluyó declarando que In-seok era el amor de su vida. ¿Cómo podía In-seok, después de leer esto, no ir a buscarla? Primero fue al escondite secreto que solo les pertenecía a ellos dos. Luego buscó el pueblo rural donde Yejeon había vivido. Sin embargo, después de buscar incansablemente, no encontró nada. Finalmente, cansado y agotado, In-seok llegó a la costa que Yejeon siempre había deseado visitar. La niebla matutina sobre el mar reflejaba la tristeza en el corazón de In-seok, oscureciendo su camino para encontrar a Yejeon. Por lo tanto, In-seok no tuvo más remedio que detener su avance. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la melancolía en el corazón de In-seok se disipó al instante con la salida del sol por el horizonte. Cuando los rayos del sol tocaron el rostro curtido y desconcertado de In-seok, la esperanza en el futuro volvió a brotar en su corazón. Justo cuando se echó al hombro el equipaje, listo para zarpar una vez más, una figura familiar apareció de repente ante él. Kyun se quedó atónito al descubrir que su prometida, a la que había perdido hacía tiempo, había estado viviendo con su mejor amigo. En ese momento, ya no pudo contener su furia. Al instante siguiente, Kyun empujó a Yejeon al interior del coche. Justo entonces, su mejor amigo regresó por casualidad, para vengarse por el robo de su esposa. Kyun detuvo deliberadamente el coche delante de In-seok, con los ojos llenos de provocación. Al oír los gritos de Yejeon desde el interior del vehículo, In-seok entró en pánico. Sin embargo, Kyun no les dio la oportunidad de encontrarse. Así, In-seok se vio obligado a perseguir el coche una vez más. Yejeon suplicó a Kyun que detuviera el vehículo, pero Kyun, con la mente nublada por la furia, no le hizo caso. Sin otra opción, Yejeon alcanzó el volante. Solo entonces, al percibir el peligro, Kyun recuperó el sentido común y se detuvo en el arcén. Yejeon le rogó a Kyun que la dejara ir. Intenté con todas mis fuerzas amarte, le confesó, pero me di cuenta de que el único al que realmente amo es a In-seok. Al oír esto, Kyun supo que su relación había terminado irrevocablemente, aunque muy a su pesar. Finalmente le abrió la puerta del coche. Al salir, Yejeon no dudó ni un momento. Se dio la vuelta con decisión y corrió hacia In-seok. La liberación de Kyun le proporcionó a Yejeon una sensación de alivio sin precedentes. Al volver a ver a In-seok, finalmente encontró el valor para declararle, te amo. Con la bendición de Kyun, la pareja pronto se mudó de vuelta a Seúl. Mientras tanto, Kyun primero perdió a su prometida y luego casi pierde a su padre. Su empresa se enfrentaba a la quiebra. Se supo que el intrigante cuñado de Kyun estaba tramando en secreto apoderarse de la herencia de la familia de In-seok. El padre de Kyun, acusado falsamente de evasión fiscal, sufrió una recaída de su enfermedad crónica durante la investigación, y la rabia lo abrumó. Mientras tanto, Mino se dedicaba a negocios turbios para el cuñado de Kyun. Para cubrir sus huellas, Mino grabó en secreto todas sus actividades ilegales. Finalmente, confió las pruebas a Kuywa para que las guardara. Sin embargo, al enterarse de la difícil situación de Kyun, Kuywa convocó inesperadamente a In-seok a una reunión en un hotel. Conociendo la profunda lealtad y sentido del deber de In-seok, intentó utilizar su influencia para obligarlo a cumplir. Sin embargo, In-seok rechazó sus tentativas con absoluto desdén. Tras las persuasivas palabras de In-seok, Sun-yeon finalmente aceptó que su relación estaba destinada a no cumplirse. Tras consolar a Sun-yeon, In-seok tomó las pruebas para enfrentarse a Kyun. Al principio, Kyun rechazó la ayuda de In-seok, pero In-seok le instó a dejar de lado sus sentimientos personales por el momento, alegando que las pruebas podrían ayudar a salvar su empresa en quiebra. Al oír esto, Kyun aceptó la oferta de In-seok. Pronto, Kyun descubrió que su cuñado estaba detrás de todo. Sin embargo, no se lo contó a nadie. Simplemente instó a su cuñado a que se detuviera mientras aún pudiera. Pero el cuñado recurrió a contratar a alguien para asesinar a Kyun. Esta noche era el concierto de regreso de Yejeon. De camino allí, In-seok recibió una bala destinada a Kyun. En el hospital,
El médico expresó su profundo pesar a Kyun. La bala no solo había perforado el intestino grueso de In-seok, sino que también había provocado múltiples inflamaciones. Incluso con cirugía, el resultado sería una lucha a vida o muerte. Sin embargo, In-seok se negó a morir en la mesa de operaciones, porque deseaba utilizar el tiempo que le quedaba para presenciar el momento más hermoso de Yejeon. Al final, Kyun ocultó la verdad a los médicos y llevó a In-seok al lugar del concierto. En las zonas concurridas, Kyun bajaba a In-seok para que caminara por su cuenta. Cuando In-seok vio a la Yejeon más hermosa de su corazón subir al escenario, una leve y dolorida sonrisa de satisfacción finalmente se dibujó en sus labios. Sin embargo, Yejeon seguía sin saber que la vida de In-seok estaba llegando a su fin. Durante toda su actuación, su mirada nunca se apartó de In-seok. Esto tal vez encarnaba la forma más exquisita de amor mutuo. Sin embargo, In-seok sabía que esa felicidad tan duramente ganada se le estaba escapando de las manos. Al recordar momentos pasados, se dio cuenta de que su amor por Yejeon nunca había sido suficiente. En ese instante, deseó de verdad vivir otros cientos de años, aunque eso significara convertirse en el monstruo del que hablaba el mundo. No importaba, pero la realidad seguía siendo la realidad. Al final, In-seok se marchó sin siquiera despedirse de Yejeon. Años más tarde, Yejeon solía visitar el escondite secreto para llorar la partida de In-seok. Cada vez que recordaba su pasado, las lágrimas brotaban inconscientemente de sus ojos. De repente, el familiar sonido de una guitarra resonó en el escondite secreto. Cuando Yejeon abrió lentamente la puerta, un niño se encontraba ante sus ojos. Entonces surge la pregunta, ¿este niño es de Kyun o de In-seok?